Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una transmisión más. El día de hoy les voy a hablar de algunas noticias, reptinoticias muy interesantes, sobre todo porque son bastante recientes, son de apenas este mes, así que vamos a comenzar. La primera es que el diario The Guardian publicó este martes una carta abierta en la que unos 400 trabajadores de Amazon y Google condenan la decisión de sus empleadores de vender una peligrosa tecnología al ejército y gobierno de Israel. Lo cual sí está cañón, eso sí está cruel. Resulta que en el Project Nimbus o Proyecto Nimbus, las dos empresas se comprometen a prestar a Tel Aviv servicios de almacenamiento en la nube que pueden ser utilizados para recolectar ilegalmente los datos de los palestinos. Con esto, seguir expandiendo los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina. Los empleados acusan a las compañías de una militarización y falta de transparencia, instándolas obviamente a cancelar el contrato valorado en, vean nada más la cifra, 1.200 millones de dólares. Estas empresas quieren hacer negocios con organismos militares como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, organizaciones de seguridad nacional o departamentos policiales, obviamente pues sin pensar en las consecuencias que esto puede tener para la población civil del mundo, en este caso de Palestina. Y lo más peliagudo es que el contrato Proyecto Nimbus fue firmado justamente la misma semana de mayo de este año, en la que Israel realizó una serie de ataques aéreos sobre Gaza, los cuales resultaron en casi 300 muertes y unos 8.500 heridos. En aquel momento, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que los bomberos israelíes podían constituir crímenes de guerra. O sea, ya es oficial. O sea, estos movimientos del Estado israelí ya se consideran inhumanos. Ya no se puede seguir ocultando esto. Obviamente los empleados defienden que no pueden permitir que los productos de Amazon y de Google sirvan para privar a los palestinos de sus derechos básicos y expulsarlos de sus hogares para atacarlos en la franja de Gaza. Es obvio, y a mí en lo personal de alguna manera me alegra que estos empleados estén levantando y alzando su voz para evitar una tremenda injusticia. Y bueno, estos empleados no es la primera vez que se manifiestan al respecto. Ellos defienden que no pueden permitir que los productos de Amazon pues estén siendo utilizados para esto. Al final de la carta que hacen estos empleados, hacen un llamado para que los colegas de todo el mundo, y también hacen un llamado a la comunidad internacional para que los apoyen en su anhelo de promover la seguridad y una vida digna para todos. De hecho, empleados de Amazon en el mes de mayo de este año ya habían enviado una carta a los directores ejecutivos Jeff Bezos y Andy Jassy, en la que pedían que la compañía reconozca el sufrimiento de los palestinos y rompa todos sus vínculos con el ejército israelí. Esta iniciativa tiene lugar después de que Amazon Web Services y Google cerraran el acuerdo, y fue firmada por 600 trabajadores aproximadamente. Está oscilando entre 300 y 400 trabajadores. Citando esta carta, digamos que dicen: a pesar de las numerosas resoluciones de la ONU y del consenso de las organizaciones internacionales de derechos humanos, y también de que los palestinos viven bajo ocupación militar ilegal y el régimen del apartheid, aquellos en posiciones de poder e influencia que han defendido audazmente los derechos humanos en tantas otras causas han optado por esta vez permanecer en silencio, y ya es suficiente. Esto es lo que dice también la carta. Y más o menos
¿Cómo es que esta tecnología funciona? Pues bueno, este servicio provisto en la nube de datos favorecería la expansión de los asentamientos israelíes para, o al trabajar codo a codo con la Autoridad de Tierras de Israel y la agencia gubernamental que administra y asigna las tierras estatales. En su momento lo denunció Human Rights Watch, puesto que la Autoridad de Tierras de Israel administra con políticas territoriales discriminatorias que fomentan el crecimiento y la expansión de asentamientos predominantemente judíos, mientras que acorralan a los palestinos en densos centros de población en términos marcadamente desiguales. Asimismo, solicitan que los máximos directivos de Amazon reafirmen su compromiso con la ayuda humanitaria, creando un fondo que apoya a las organizaciones palestinas de derechos humanos para que asistan a los afectados por la violencia militar en los territorios palestinos ocupados. En la carta también se subraya que sus firmantes no están en contra del pueblo judío, sino de la ocupación militar israelí. No es lo mismo, se parece pero no es igual. Se puede decir en la carta que el antisemitismo no tiene cabida en nuestra causa, aseguran. Nuestra narrativa es una postura contra el Estado que continúa perpetuando la violencia colonial de asentamientos contra un pueblo indígena, es decir, los palestinos. Por su parte, también empleados de Google en 2018 ya se habían puesto truchas y también habían pedido que la empresa dejara de entrarle al desmadrito militar. Los empleados de Google no quisieron que su empresa colaborara con el Pentágono de Estados Unidos, en su momento perfeccionando la inteligencia artificial de sus sistemas. En una carta abierta publicada al completo por medios como The New York Times, cerca de 3.100 empleados firmaban para dirigirse directamente a Sundar Pichai, pidiéndole que dejara de colaborar en el Project Maven. Se trataba de un programa del Pentágono. Bueno, de hecho no se trata todavía. Se trata de un programa del Pentágono en el que Google es una de las empresas colaboradoras y en el que se buscaba utilizar la inteligencia artificial para interpretar imágenes de video, con el que quieren poder extraer objetos de interés de forma automática a partir de imágenes fijas o en movimiento. O sea, Google iba a desarrollar una inteligencia artificial que iba a analizar videos y fotos para detectar automáticamente cualquier elemento que hubiera sido marcado para ser calificado como relevante. Por mucho que Google hubiera dicho así como de no es tan importante, no es tan peligroso, en realidad esto tiene potencial para ayudar a mejorar la orientación de los ataques por drones, entre otras cosas, mejorando así su eficiencia. Y pues los empleados en su momento dijeron, ¿sabes qué? Este plan dañará irreparablemente la marca de Google y su capacidad para poder atraer talento humano, es decir, personas que estuvieran dispuestos a trabajar con ellos. En medio de los crecientes temores de que la inteligencia artificial pudiera manejar o involucrarse con armas, pues Google ya está luchando por mantener la confianza del público. O sea, no la caguen, no hagan que la inteligencia artificial esté a la orden del armamentismo. Los empleados decían, creemos que Google no debería estar en el negocio de la guerra. En esta carta abierta también decían, por lo tanto, pedimos que se cancele el proyecto Maven y que Google redacte, publique y aplique una política clara que establezca que ni Google ni sus contratistas construirán nunca una tecnología de guerra. Y es que sus empleados saben mejor que nadie el gran alcance que pueden tener en cuanto a la guerra. Así que como pueden ver, no es la primera vez que esta empresa anda metida en asuntos muy extraños y poco amigables. Y bueno, entre otras noticias, Edward Snowden participó el 21 de este mes de octubre de 2021 en una conferencia en el primer foro por el Día Mundial del Cifrado. Mencionó que socavar los sistemas de encriptación para dar a los gobiernos acceso a los mensajes personales de los ciudadanos sería un error colosal, con consecuencias desastrosas. En ocasiones anteriores, él mismo ya había dicho
que la privacidad estaba destinada a ser el poder de los individuos, a resguardarnos de los gigantes institucionales, ya sea en la época moderna o en la época anterior. Fue una capa aislante que permitió que aquellos de nosotros que tienen muy poco poder en la sociedad pudieran pensar, actuar y asociarse libremente. Las mismas empresas que han trabajado tan duro para difundir el cifrado a lo largo de los años, ahora quieren tener tanta información como les sea posible. Snowden explicó y señaló que esas firmas están limitando el uso del cifrado de extremo a extremo, en los campos que sirven para su interés comercial. No tienen mentalidad social, agregó Snowden. No les importa, ellos solo se preocupan por sus intereses. Y bueno, ya para terminar este chismecito, les cuento que el director ejecutivo de cierta red social con una F azul, el tan odiado Mark Zuckerberg, en días pasados dijo que su empresa se preocupa por la salud mental y el bienestar de los adolescentes y los efectos que tienen en ello las redes sociales. ¿De cuándo acá le preocupa un carajo? Puro paro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere es que el Congreso gringo considere restringir legalmente el uso de los servicios de internet para los adolescentes, la obligatoriedad para la verificación de identidad de los usuarios y limitar la privacidad de los adolescentes. Según Snowden, desde el 2004 Facebook nunca se ha preocupado ni por la ley ni por la equidad social. No se dejen engañar. Zuckerberg sugiere que el Congreso actúe ahora solo porque confía que el resultado le va a servir. Una pequeña carga para Facebook, pero una gran carga que podría llegar a aplastar a sus competidores. Y es que recordemos, los adolescentes ya no están interesados en Facebook, están utilizando cada vez mejores plataformas para entretenerse. Otros ya de plano ni siquiera han abierto una cuenta en Facebook, puesto que prefieren usar TikTok y otras plataformas de contenido. Y la verdad es de que solo los chavorrucos usan Facebook. Esa es la realidad. Pero ustedes, ¿qué opinan de estas noticias? ¿Cómo se sienten al saber de noticias que nos están diciendo claramente que la seguridad y la privacidad de las personas comunes y corrientes como nosotros está en peligro? ¿Qué opinan de las tecnologías que empresas como Amazon y Google están desarrollando? Les invito a que dejen sus comentarios, sugerencias, mentadas de madre y demás en nuestra cajita de comentarios y en sus redes, desde sus redes que nos sintonizan. Ahí me pongan sus saludos y lo que sea. También no olviden, si nos están viendo en YouTube, suscríbanse al canal, denle like al video, compartan con sus amistades y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. ¡Hasta la próxima!